Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Gracias por la oportunidad maravillosa que usted nos da de poder llegar hasta usted a través de su programa Mundo Cristiano y su sesión Entre Hombres. Gloria al Señor. Como siempre, le habla su amigo y hermano Kelvin García, acompañado de nuestro hermano David Ulises, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios que nos permite estar hoy martes para hombres en sus hogares, sus oficinas, sus automóviles, para glorificar el nombre del Señor. Como ya ustedes sabrán, este programa llega a usted a través de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, la cual se encuentra en la calle Payá, número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Así que cuando usted quiera visitarnos, usted está invitado a nuestro lugar donde nos reunimos a adorar y a bendecir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro servicio los martes iniciamos con verdades bíblicas, enseñanza. Así que usted sabe, los martes usted viene a aprender de la palabra del Señor. Los jueves tenemos servicio de acción de gracia, ¿verdad? Cada ministerio los jueves estamos ahí para adorar y bendecir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los domingos iniciamos a las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica. Los domingos nuestra escuela bíblica a las 9 de la mañana y inmediatamente termina la escuela bíblica, bajamos a un break y luego entramos al culto de acción de gracia. Pero solamente el segundo domingo. Los segundos domingos no tendremos servicio en la mañana, solamente tendremos nuestro servicio para evangelístico para nuestros amigos y hermanos, segundo domingo de cada mes. Amén. Ya usted sabe que, por ejemplo, este próximo domingo que viene, el servicio será en la noche. En la noche. O sea, a las 6 de la tarde. Pero sí tenemos escuelas bíblicas, ¿eh? Amén. Sí tenemos escuelas bíblicas, así que una vez termine la escuela bíblica, vamos a casita y luego a las 6 de la tarde regresamos con un amigo. Venimos Amén. Con un amigo. Esa es la idea. Porque esa es la idea. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano David. Estamos en octubre. En octubre, en el mes de la Reforma Protestante. El mes de la Reforma Protestante vamos a tener este nuevo tema. Gracias al Señor que nos ha permitido permanecer o pertenecer a este movimiento después de la Reforma. Después de la Reforma. Y Amén. El tema que traemos en este mes es los beneficios y la influencia de la Reforma protestante en América Latina. En América Latina. Y para los hombres de América Latina. Qué bien. Pero antes de, mis hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Romanos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo algunos versos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria al Señor. Qué bonita palabra de nuestro hermano Pablo a la iglesia de los romanos. Gracias, Señor, por esta palabra que Amén. son maravillosas. Nosotros siempre escuchamos hablar de la Reforma Protestante. Amén. Y algunas personas dicen, ¿qué es la Reforma Protestante? Nosotros sabemos que la Reforma tuvo varios precursores, pero el que más hizo estrago en el momento fue el hermano Martín Lutero, que él dice que él nació el 10 de noviembre del 1483, y su padre era comerciante, y sus estudios, estudió. Su papá quería que él fuera abogado. Sí, claro, él quería que fuera abogado porque su papá tenía negocio y él quería era que comerciante. Su papá lo defendiera. Sí, que su hijo lo defendiera. Entonces, pero él entró, pero duró como 6 semanas estudiando eso. Gracias a Dios, porque el Señor siempre tiene un instrumento y una forma de él de hacer las cosas. Amén. Nosotros creemos que el Señor permitió que el hermano Martín estuviera en ese momento. Cuando hubo la tormenta, dice que hubo una tormenta de que estaban cayendo rayos y él dijo, bueno, te prometo que si salgo de esta, voy a ser monje. Amén. ¿Sabe que antes de la Reforma, la gente tenía miedo a todo?
Amén. Porque eso de los rayos y eso era que la iglesia Le inculcó. le inculcó a la gente que cuando caían rayos y trueno era porque Dios estaba enojado con el ser humano. Con el ser humano. Exactamente. Entonces él creía eso. Sí, eso era lo que él atendía del momento. Entonces él dice la historia, que él dice, bueno, si yo logro salir de esta, porque él estaba en el bosque. Ajá. Él estaba en el bosque. Si logro salir de esta, juro que voy a ser un monje. Te juro, Dios, que voy a ser un monje. O sea, me voy a dedicar a tu palabra y a ti. Amén. Y a ti. Sin embargo, Dios estaba preparando el terreno Exactamente. para lo que Por eso, es hoy. Nosotros los seres humanos, los hombres, no entendemos cómo el Señor usa las cosas y hace las cosas en su momento. Por eso es que Él siempre nos dice, estáis quietos y reconocer que yo soy Dios. Él pudo hacerlo de otra forma, en un instante, pero así no iba a influenciar tanto. Amén. Y no iba a tener una persona que confronte dentro de la religión del momento y que supiera lo que ellos hacen y como el Espíritu Santo lo iluminó en la palabra. Amén, gloria al Señor. Aunque la gente lo recuerda a Martín Lutero como el líder de la civilización protestante, Ajá. que así es que se dice, el líder de la civilización protestante, quizás en la mente de Martín Lutero no estaba nunca llegar a lo que es hoy, a la influencia que tuvo la reforma protestante en el mundo, comenzando en Europa y terminando aquí en América. Ajá, nosotros vemos que tuvo una repercusión. Su idea es exactamente lo que usted dice, no era hacer una iglesia nueva ni nada. Él quería que la iglesia que le estaba se pusiera a hacer lo que tenía que hacer según la palabra. Exactamente, y eso me llama mucho porque él no tuvo miedo. No tuvo miedo, o sea, él se levantó en contra de las cosas que no eran bíblicas. Dentro de su ambiente. Que estaba haciendo la iglesia. Dentro de su ambiente. La iglesia, de hecho, una de esas cosas era que la iglesia tenía más poder que la palabra. Sí, porque la iglesia y los sacerdotes eran los que determinaban lo que quería decir esa palabra. Exactamente. Y entonces, aparte de eso, no solamente eso, sino que el pueblo no sabía lo que decía la palabra, solamente la leían ellos. La leían ellos, pero... ellos se la interpretaban como ellos ganariamente y con lo que le convenía en el momento. Eso era lo que ellos interpretaban, lo que le convenía. Bueno, el pueblo, nosotros necesitamos ahora construir una cosa. Vamos a decirle que esto dice esto y esto y esto. Entonces, como dijimos al principio, la influencia de la reforma protestante en América Latina. Amén. Nosotros vemos que América Latina no llegó la reforma como llegó a Europa, que fue la reforma protestante en Europa tuvo un auge tan fuerte que fue hasta los legisladores, los gobernadores, todos fueron tocados porque le abrió, cuando el hermano Martín pudo hacer la traducción de la Biblia. Amén. Para el populacho, que el pueblo pudo leer, pudo entender, ellos mismos juzgaban y decían, ven acá, pero este hombre no está haciendo lo que dice la palabra. Entonces eso fue uno de los momentos que la reforma en Europa específicamente, cuando fue acogida, permeó a todo el mundo y nos permite, y ahora para este tiempo, nosotros lo traemos para acá en América Latina. Nosotros vemos que, por ejemplo, en nuestras sociedades, nosotros tenemos iglesias que van muchísimos políticos, grandes deportistas y cosas, y tenemos las iglesias llenas de gente. Amén. Pero cuando vemos y nos vamos a la palabra, en América Latina específicamente, estamos saliéndonos un poco de la palabra, estamos haciéndole, no una indulgencia como le vendían, pero estamos dándole un poquito de indulgencia a algunos con algunas cosas que le permitimos hacer que la palabra no lo dice. O sea, dice que estamos prácticamente volviendo al pasado. Exactamente. En el sentido de aceptar gente por su posición. Exacto, y no solo por su posición, sino también porque a muchos
vemos que tenemos templos de miles de personas. Vengan, y no estamos siendo para el llamado que el Señor nos tiene aquí, que fue nosotros ser luz y sal. O sea, darle sazón y darle la luz de la palabra, pero eso es a través de la palabra. Entonces, lo que ha pasado con nosotros, o en América Latina específicamente, estoy hablando de Venezuela, República Dominicana, todos esos países de América Latina, no hemos salido de la palabra. Bueno, es un poco complicado, ¿me entiendes? Si nosotros, después de que este señor llamado Martín Lutero lucha en contra de la venta de indulgencia. Amén. De la venta de indulgencia, y no solamente la venta de indulgencia, porque... Sí, esa era una de las esa es cosas. una de ellas. Exactamente. Porque la gente habla de la venta de indulgencia, sin embargo, se vendía el obispado, Exacto. se vendía el sacerdocio. Se vendían los puestos. Se vendían los puestos en la iglesia. Las direcciones. Exactamente, porque como eso no se manejaba por voto, No. sino que era por llamado, los líderes de la iglesia, cuando tenían un millonario que venía y decía, no, mira, pero yo tengo un hijo que quiere ser sacerdote, no importa cuánto tú tienes, ven, tráemelo. Que Yo ya, te lo nombro. Yo te lo nombro y ya. Exactamente. Entonces eso es lo que ha pasado, que ha permeado a las iglesias en América Latina. Eso mismo, que nos ha permeado y no hemos congraciado y no hemos salido de la palabra. Wow. Y dice que nosotros solamente vamos a poder saturar al mundo cuando estemos alineados a la palabra. La palabra solamente que puede transformar al hombre. Nada más. No hay otra cosa que nosotros podemos hacer muchísimas otras cosas. Podemos usar estrategias de marketing, estrategias de verte bien, estrategias de que tú parezcas, nombrándome muchos escritores, que tú parezcas un intelectual. Pero todo eso está por debajo de la palabra. Claro está. Mira, el asunto era tan difícil en el tiempo de Martín Lutero, porque antes de él habían visto muchos reformadores. Sí. Pero lamentablemente no llegaron muy lejos porque fueron quemados en la hoguera, fueron tirados a los leones. Sí, pero el Señor lo que pasa es que el Señor se toma su tiempo. Y él hizo eso, estaba el hermano Huns y esa gente estaban detrás de él, y Martín quizás no pensaba ni ser sacerdote. Exacto. No pensaba ni ser sacerdote, ni estar dentro de la directiva de las iglesias. Pero el Señor, en su misericordia y en su plan que tenía, porque Él sabe que la palabra no se puede quedar secuestrada. Ahí ese es el detalle, que la palabra no se puede quedar secuestrada y no por mucho tiempo gobernará el impío. No por mucho tiempo, porque Dios siempre tendrá un remanente que se va a levantar, porque lo único que hizo Martín Lutero fue encontrar aquellos escritos de los reformadores que habían pasado antes. Ajá, cuando el hermano Martín compra una indulgencia, él mismo dice, pero yo como que no estoy, esto como que no va, porque Romanos 1:17 dice otra cosa. Mira, algo muy importante ahí. Dice que cuando él recibió la luz, a él tenía que subir los escalones de una catedral, no recuerdo el nombre ahora, en penitencia. De rodillas. Para alcanzar perdón. Sí, para terminar de sacar de la penitencia del purgatorio a la persona que tú pagaste. Exactamente. Entonces, a mitad del camino, él escucha esta voz que le dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. ¿Me entiende? Y él entiende ahí, le llega a eso y le dice, pero ve acá, pero si yo no soy justificado por la fe, por medio de Cristo, ¿cómo yo voy a salir a sacar una gente del purgatorio? O sea, yo necesito
que volvamos a la autoridad de la palabra. Y ahí es que él escribe las 5 soles. Las 5 soles que habla de la autoridad que tiene la palabra. Amén. Entonces, él, con eso era que él confrontaba a sus superiores. Amén. Él decía, amén, sí, pero yo lo escucho y lo respeto, pero la palabra dice esto. La palabra dice esto. La palabra dice que solamente por la fe que tú vas a encontrar la salvación. No es pagando indulgencia, no es pagando... Porque dice, cuando él leyó ese mismo versículo de Romanos 1:17, dice que él dice, pero me han dicho, todo este tiempo me han dicho otra cosa. Exacto. Y la palabra dice que solamente por fe somos justificados. Somos justificados. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Pero cuando le quitamos la autoridad a la palabra y se la otorgamos a otra persona o a una religión o a un movimiento, amén, entonces tenemos una situación, porque eso es lo que pasa, que la iglesia, la iglesia dice, la iglesia no dice, quien dice es la palabra. Amén. Nosotros pertenecemos a una institución cristiana, amén, pertenecemos a un concilio, pero es regido por la palabra. Dice cuando aquí, así es, nuestro concilio, cuando te va a ser miembro, te dice, te presento la palabra de Dios como tu única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina. O sea que la palabra que nos ofrece, entonces por esa palabra que nosotros tenemos que regirnos, debemos de regirnos, y si nosotros cogemos la palabra y nos las aplicamos y la modelamos y somos sal y luz, entonces ahí nosotros vamos a volver a coger el camino que el Señor quiere con esta reforma, porque el Señor quiere con la reforma no es que nosotros nos veamos mejor que los otros. No. Ni que pensemos que somos santos y ellos no, sino que nosotros modelemos la palabra, porque dice, cuando dice en Romanos 1:17, cuando Martín leyó esto, dice, porque el evangelio y la justicia de Dios se revelan por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Entiende? Cuando el hermano Martín lee eso, todos esos años para atrás, dice, pero he estado con los ojos cerrados todos esos años, y el Señor en su misericordia, el Espíritu Santo, porque no hubo otra cosa. A Martín el Lutero solamente lo acompañó el Espíritu Santo. Mira, algo muy importante que me llama la atención de Martín Lutero es que él no tuvo miedo. No tuvo miedo, ni tampoco no cayó la verdad por posición. Exacto, no vendió la verdad porque ya lo estaban ¿cómo se dice? Lo estaban ascendiendo. Exacto. Lo estaban ascendiendo de puesto porque él tenía sus capacidades, había leído mucho, tenía su conocimiento. No, era un profesional. Era un profesional y muy inteligente. Exacto. Entonces, ellos veían un potencial en él y le ofrecieron. Es tan tal que yo leí que a los 6 meses ya de él estar en el conglomerado, ya él puso su primera misa, que eso era imposible. Sí. Eso era imposible para cualquier otro. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba tratando de modelar la palabra y el Espíritu Santo lo respaldaba y él se sintió seguro de que la verdad estaba en la palabra, y por más cosas que le ofrecieron, lo quisieron mandar para otro lado. Uno de los errores de ellos fue cuando lo mandaron a Roma. Es cuando él va a Roma, que él está pensando como la iglesia le está enseñando, el lugar santísimo y esto. Cuando él dice, wow, no es. No, de hecho, en una ocasión él dijo que si alguien quería servir al Señor, que saliera de Roma. Exactamente. Sí, porque le habían vendido a Roma como que era el lugar santo. Digo, si usted quiere servir al Señor, salga de Roma. Sí. No se quede en Roma. Porque en Roma usted no va a servir al Señor. Porque lo que vio allí era todo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Exactamente, ¿no? Y todo lo contrario a lo que le vendieron lo que lo formaron a él. Exactamente. Y entonces cuando él lo compara a lo que le formaron a él, y lo que dice la palabra, dice, pero el que me formó me habló otra cosa y yo estoy viendo otra cosa. Lo cierto es, mi hermano, que la reforma protestante tuvo una influencia, usted dice, entonces en Latinoamérica de manera parcial.
Sí, en América Latina, tú sabes que nosotros, si nosotros nos vamos a la historia de allá, de cuando nos descubrieron Cristóbal Colón, esa gente, nosotros recibimos fue la religión católica. Amén. Que eran ellos los que dominaban, y entonces nosotros estamos cegados. Y cuando empezaron específicamente en nuestra isla, los bucaneros, los filibusteros, esa gente ahí, específicamente en la parte de Haití, que eso es lo que es tierra alta, Sí. y ahí fue que empezaron a pasar algunos misioneros, pero no llegaron con el auge, y tampoco no tenían la fuerza ni la posición para influenciar a los líderes del momento. Pero algo que llama la atención, porque con Estados Unidos no pasó así. No, No pasó así, porque en Estados Unidos pero estaban los cuaqueros y esa gente. fue influenciado por la... Pero los cuaqueros eran personas que eran bien inteligentes, sabían leer, ya conocían la palabra. Ok. Ellos conocían la palabra, porque lo que pasa es que nosotros vemos en otros, cuando Martín Lutero empieza la reforma, el pueblo era analfabeto totalmente. Claro. El 90% del pueblo era analfabeto. Claro, porque que la educación estaba confinada a la iglesia. A la iglesia solamente. Entonces, el llamado de nosotros es, o sea, tú no tienes que ser profesional para leer la palabra. No, Ni gracias a Dios. tampoco la profesión, ni ningún conocimiento extrabíblico te garantiza a ti la salvación. Sino que nosotros, claro, tenemos que leer, tenemos que estudiar, los más jóvenes, los más viejos, todo el que quiere estudiar, que estudie. Pero lo único que nos va a transformar a nosotros, y nosotros como iglesia, como representantes de Cristo, ahora de este lado de la reforma, es la palabra. Que nosotros, el llamado de nosotros, ofrecerle la palabra en nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros hijos, que a veces nosotros tenemos nuestros hijos y tenemos que hablarle con la palabra para que se enderecen. Sí, y entender que la autoridad está en la palabra Amén, de Dios. solamente. Ahí es que está la autoridad. Amén. O sea, la autoridad no está en ninguna institución. No. Ninguna institución, porque eso era lo que se creía No antes debe estar. Eso era lo que... Amén. Eso era lo que se creía antes de la reforma. Exactamente. Que- Entonces, como caemos en América Latina, y tendremos que tener mucho cuidado, porque estamos cayendo al momento antes de la reforma en algunos sitios de América Latina. Wow. Es duro. Así que nuestros hermanos, nuestro llamado es que escudriñemos las Escrituras, que eso fue el sentir del hermano Martín, que el Señor puso en el hermano Martín. No es que estamos venerando al hermano Martín. No. El Señor puso en el sentir del hermano Martín, como Pablo y esa gente, para que nosotros en este tiempo tengamos la libertad y la posición de nosotros defender la palabra en cualquier círculo que nos encontremos. Amén. Claro, no es que estamos venerando ni nada de eso. Lo que sí podemos ver es que, como dice una alabanza por ahí, o como dice la Biblia, porque Ajá. la Biblia, la que habla en el libro de Estel, para esta hora llegó. Exactamente, O sea, exactamente. Él llegó para la hora, Para el momento preciso. para el momento preciso, Amén. para que hoy día nosotros podamos con libertad Hablar de la palabra. pararnos de este lado Y hablar de defenderla. y defender la verdad. Amén, amén. Pararnos de este lado y hablar de la palabra del Señor. O Amén. sea, yo entiendo que Dios usa la historia Exacto. para que su voluntad se haga. Y al hombre en diferente posición. Exacto. Porque no iba a poder coger a otro tipo de hombre que no estuvieran en esa posición para confrontar a la iglesia allá. Porque Exactamente. no iban a tener la oportunidad. No iban a tener el chance ni la oportunidad, pero permitió que él estudiara, que él y que Exactamente. también entrara. Para que sea uno de ellos Que lo confronte a ellos. que lo confronte a ellos mismos. Estuvo con ustedes su amigo y hermano Kelvin García. David Ulises, Dios le bendiga. Mañana las damas con un programa tan importante como este. Dios le bendiga. Hasta la próxima.